Hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar la fase 2 del módulo 23 de Prepa Línea Z, titulada Planificación, Justificación. Antes de comenzar, observemos brevemente las instrucciones de esta actividad. En esta ocasión entregaremos un audio con duración de 3 minutos y 5 minutos, en el que hablemos sobre la justificación de nuestro proyecto y la importancia de realizarlo. Instrucción 1. Define la audiencia. Dirige esta presentación a las personas que podrían estar involucradas en este proyecto, tu familia, tu comunidad, incluso una persona con quien tienes una entrevista de trabajo. Conocer la audiencia ante la que expondremos nos permite adecuar la información para despertar su interés. Instrucción 2. Realiza un guión para tu audio. Para hacer una presentación oral de tu proyecto, es recomendable que planees lo que dirás. Para ello te sugerimos: Inciso A. Partir del objetivo general y el análisis del contexto desde los ámbitos que trabajaste anteriormente. Inciso B. Redactar la justificación de tu proyecto, la cual radica en exponer las razones por las que es importante y trascendente llevarlo a cabo. En suma, resalta qué, por qué y para qué lo harás. Para que tus ideas tengan coherencia, es necesario que las expreses de manera ordenada. Por ello te recomendamos desarrollar un párrafo para cada idea. Por ejemplo, párrafo 1. Describir la idea general del proyecto. Párrafo 2. Explicar el objetivo general del proyecto. Párrafo 3. Argumentar desde el primer ámbito del contexto que identificaste. Párrafo 4. Argumentar desde el segundo ámbito de contexto que identificaste. Párrafo 5. Argumentar desde el tercer ámbito de contexto que identificaste. Instrucción 3. Graba el audio. Con base en tu guión, graba el audio con la presentación de la justificación e importancia de tu proyecto. Puedes hacerlo con un teléfono, equipo de cómputo o tableta. Instrucción 4. Integra esta actividad en tu portafolio de aprendizaje. Organiza tus archivos de tal forma que distingas entre los productos del módulo anterior y los actuales para que los retomes en la construcción de tu sitio web que presentarás en la última semana del módulo. Instrucción 5. Guarda el archivo y súbelo a la plataforma, conforme indica la siguiente nomenclatura: apellidos, nombre, módulo 23, semana 1, fase 2. Y estas fueron las instrucciones para esta actividad. Regresemos al documento que subiremos a la plataforma. Recuerden que es importante que en nuestras actividades incluyamos una portada. En nuestra portada podemos colocar el título de la actividad. También podemos incluir nuestro nombre, el grupo al que pertenecemos, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. En caso de que realicen su actividad en una presentación de PowerPoint, en la segunda diapositiva pueden colocar el título de su proyecto. También pueden colocar la imagen que representa a su proyecto. Lo que incluí en esta diapositiva solo fue un ejemplo. Recuerden que la información de esta actividad va a depender de su proyecto. Y posteriormente tenemos que incluir el enlace de nuestro audio. Veamos un ejemplo de cómo podemos elaborar el guión para nuestro audio. Como pueden ver, este es un ejemplo del guión que podemos elaborar. En primer lugar, pueden mencionar una presentación.
En la presentación se puede mencionar un saludo. Después pueden mencionar su nombre. De igual manera pueden mencionar en qué escuela estudian, por ejemplo Prepa Lineset, y posteriormente pueden mencionar el título de su proyecto. Entonces la presentación quedaría de la siguiente manera. Buenos días vecinos de mi comunidad. Soy y tenemos que incluir nuestro nombre. Y posteriormente podemos mencionar el nombre de la escuela en la cual estudiamos. Y también podemos mencionar. Y estoy desarrollando un proyecto titulado y tenemos que mencionar el título de nuestro proyecto. En el siguiente párrafo pueden mencionar por qué es importante su proyecto. También pueden mencionar la característica principal de su proyecto. Y de igual manera pueden mencionar algunos daños que causa el problema que ustedes eligieron de su entorno. Entonces este párrafo quedaría de la siguiente manera. Este proyecto es un proyecto muy importante que va a ayudar a las personas a utilizar un dispositivo muy importante de manera correcta. Se debe de continuar explicando de acuerdo con el tema de su proyecto. Esto fue solo un ejemplo. Y también mencioné que principalmente este proyecto está enfocado en informarle a las personas acerca de los daños que les puede ocasionar el celular en su salud. Y se debe de continuar explicando de acuerdo con el tema que ustedes eligieron y de acuerdo con su entorno. Esto fue solo un ejemplo. Y en mi caso también mencioné que sobre todo los daños que causa el celular son muchos, pero que estos surgen cuando se utiliza el celular en exceso, es decir, cuando se utiliza por mucho tiempo, por ejemplo, cuando se utiliza por horas y horas. Esto fue un ejemplo, se debe de continuar explicando. Recuerden que esto va a depender de su entorno y del tema de su proyecto. En el siguiente párrafo se pueden mencionar algunos beneficios de su proyecto. Por ejemplo, mencioné, este proyecto es muy importante, ya que va a ayudar a que las personas eviten muchas enfermedades en el futuro, pero también les va a ayudar a reducirlas. Además, este proyecto les ayudará a conocer cuáles son las principales enfermedades que suelen surgir cuando se utiliza, y en mi caso debo de continuar explicando. Y también mencioné que esto les va a ayudar a mejorar los hábitos de uso que le dan al celular. Esto fue solo un ejemplo. Recuerden que esto va a depender del tema de su proyecto. En el siguiente párrafo pueden mencionar el objetivo general de su proyecto y pueden mencionar por qué es importante el objetivo general. Y por ejemplo se puede mencionar, el objetivo general de este proyecto es, y después de incluirlo, mencione que ese objetivo general es muy importante, ya que con este objetivo se podrán conocer los resultados que tendremos al momento de aplicar este proyecto. Esto fue un ejemplo, esto va a depender de su proyecto. Posteriormente pueden argumentar desde el primer ámbito del contexto que identificaron. Veamos un ejemplo. En el ámbito social de la comunidad, se puede observar que existen más teléfonos celulares que personas. Esto ocasiona que los mismos ciudadanos podamos llevar a cabo un análisis en el cual podremos ver cómo era la salud y la vida de las personas cuando no existían muchos celulares. Y esto nos hace ver que el uso excesivo que se le da a los celulares ha repercutido de manera negativa en la vida de las personas. Esto fue un ejemplo. Recuerden que lo que mencioné en este párrafo va a depender del lugar en el que ustedes se encuentren y también va a depender de su proyecto. Después pueden argumentar desde el segundo ámbito del contexto que identificaron. Por ejemplo, en mi caso, en el ámbito económico podemos observar que las personas compran muchos celulares. Esto provoca que la economía del país
y que principalmente la economía de la comunidad se ve afectada, ya que, y se debe de continuar explicando. Esto fue solo un ejemplo. Recuerden que los ámbitos que ustedes mencionen van a depender de su entorno y de su proyecto. Posteriormente pueden argumentar desde el tercer ámbito del contexto que identificaron. Por ejemplo, mencioné, también podemos ver que el celular ha repercutido en el ámbito, y en mi caso debo de mencionar el nombre del ámbito. Y mencioné que debido a que muchas personas han sufrido diversas enfermedades a causa del uso excesivo que le dan a los celulares, por ejemplo, y se debe de continuar explicando de acuerdo con el ámbito que ustedes eligieron y de acuerdo con su proyecto. Esto fue solo un ejemplo del tema que yo elegí. Y también mencioné que es por ello por lo que es muy importante que llevemos a la práctica acciones como las que se muestran en este proyecto, para que mejoremos nuestra salud sin privarnos de los beneficios que nos dan los celulares al utilizarlos de manera correcta. Esto fue solo un ejemplo. Posteriormente, en otro párrafo pueden mencionar la conclusión. En ella pueden mencionar algunos beneficios de su proyecto. Veamos un ejemplo. En conclusión, es muy importante que veamos los beneficios que va a adquirir toda la comunidad al momento de poner en práctica este proyecto. Gracias a los beneficios que se encuentran en este proyecto, podremos ver cómo se va a ver beneficiada nuestra salud y la de las personas que nos rodean, como por ejemplo la de nuestros familiares y amigos. Posteriormente pueden concluir, por ejemplo, gracias por su atención. Después de terminar su guión, pueden grabar su audio para posteriormente subirlo a una nube para poder obtener el enlace que incluirán en el documento que se subirá a la plataforma. Regresemos al documento que subiremos a la plataforma. Recuerden colocar el enlace de su audio en el documento que subirán a la plataforma. Recuerden colocar las referencias. Y de esta manera concluimos esta actividad. Recuerden consultar la sesión de su asesor virtual.